buenos días a todos los amigos de Radio Fides y de San José TV. Pues para mí es un gusto, una vez más, volvernos a encontrar para la formación mariológica que llevamos a cada uno de ustedes a través de Radio Fides, a través del Facebook, a través de San José TV y las diferentes plataformas que nos permiten llegar a cada uno de sus hogares. Y que el Señor les bendiga, que el Señor les proteja en todo momento. Y bueno, estamos haciendo cierre ya prácticamente de este mes de junio que hemos dedicado y es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y también al Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María. Hoy tenemos un programa muy especial, como muy bien lo escuchábamos al inicio del programa, que es justamente lo que el Papa Francisco le ha regalado a toda la Iglesia a lo largo de esta semana. Y justamente fue el día del Inmaculado Corazón de María, el sábado pasado, cuando pudimos darnos cuenta de que se agregan a las letanías lauretanas 3 nuevas que por petición del Papa Francisco o por deseo del Papa Francisco, así es como llegan a nosotros. Esto es un momento muy histórico en la vida de la Iglesia, tanto así como cuando San Juan Pablo II agregó unos nuevos misterios al Santo Rosario, después de tantos siglos en la historia del Rosario, como entonces ahora también el Papa Francisco marca en la vida de la Iglesia un momento histórico, como lo es justamente agregar a las letanías lauretanas, que ya vamos a explicar qué es, 3 nuevas. Y es lo que en este programa especial vamos a trabajar y vamos a estudiar para que podamos conocer, adentrarnos un poco en el sentido de esta letanía. Recordemos que a lo largo de los programas que hemos llevado adelante, tenemos o hemos estudiado el tema de las apariciones marianas, el tema de las mariofanías y sobre todo hemos estado estudiando a Nuestra Señora de Fátima, todo el acontecimiento de Fátima. Vamos a seguir a lo largo de los próximos programas, si Dios lo permite, a estudiar y analizar todavía otro tipo de mariofanías que me parece que son muy importantes que podamos compartir. Sin embargo, hoy hacemos como un paréntesis para estudiar y revisar un poco este momento histórico que el Papa Francisco nos regala de la inclusión de 3 nuevas letanías al elenco que ya tenemos desde hace muchísimos siglos dentro de las letanías lauretanas. Veamos un poco el contexto, y este es el deseo mío en esta mañana y en esta formación de esta semana, que podamos revisar qué fue lo que sucedió el sábado pasado en el acontecimiento o en el día del Inmaculado Corazón de María, y que el Santo Padre pues nos regala estas 3 letanías. El 20 de junio pasado, memoria del Inmaculado Corazón de María, el Papa Francisco, acogiendo el deseo de la Iglesia, que siempre mira a la Madre de Dios con afecto y con confianza, sobre todo en estos tiempos de pandemia por el COVID-19 y por otras circunstancias que han sumido al mundo entero en una incertidumbre y un desconcierto, dispuso que el formulario de las así llamadas letanías lauretanas se inserten 3 invocaciones nuevas, que sería Madre de la Misericordia o Madre de Misericordia, Madre de la Esperanza y Consuelo o Ayuda de los Migrantes. Estas son las 3 letanías nuevas que se agregan a la letanía lauretanas que rezamos siempre en el Santo Rosario. Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza y Consuelo o Ayuda de los Migrantes. El comunicado de esta decisión del Papa Francisco se da gracias a la Congregación para el Culto Divino, que elaboró un comunicado, una carta que se envía a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para que sean conocidas y aplicadas en la Iglesia. En el caso de Costa Rica, entonces sería Monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, que es el actual presidente de la conferencia episcopal de nuestro país. Entonces, a él, junto con el resto de los obispos, le corresponde dar a conocer y motivar, incentivar estas nuevas letanías que el Papa Francisco ha querido que se incluyeran dentro del elenco de las letanías lauretanas.
¿Qué son las letanías que normalmente conocemos y que rezamos en el Santo Rosario? ¿Y cuál es la referencia histórica al respecto? Y esto es el primer punto antes de entrar a las tres nuevas que el Santo Padre Francisco nos regala. La oración litánica o las letanías es una oración de súplica o de intercesión. Dentro de la espiritualidad cristiana y dentro del estudio de la teología espiritual, existe en el tema de la oración litánica, que es una oración que sobre todo surge de un corazón lleno de fe y amor, reconociendo la grandeza y la santidad de Dios. Y estas referencias de una súplica o de una oración litánica vienen inclusive desde la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el Salmo 117 es un salmo donde está escrito de una forma litánica, donde le decimos al Señor continuamente, porque es eterna tu misericordia, porque es eterna tu misericordia, porque es eterna tu misericordia. Todo el Salmo 117 son invocaciones que piden al Señor misericordia. O por ejemplo, también tenemos el famoso cántico de Daniel, de aquellos jóvenes en el Antiguo Testamento que fueron llevados a un horno encendido y donde empiezan a hacer una oración litánica reconociendo la grandeza de Dios en su creación, en la obra de salvación, en la historia de salvación, y son invocaciones que se van repitiendo continuamente. Esa es la oración litánica, es una forma de expresar desde el corazón el deseo de ser escuchados por Dios, el deseo de reconocer que Dios camina con su pueblo, la grandeza y la santidad de Dios. Por eso, la Sagrada Escritura echa mano a la oración litánica, que es esa súplica o intercesión delante de Dios. De hecho, el mismo Pablo, el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 2, capítulo 2, versículos del 1 al 2, exhorta continuamente a la comunidad cristiana que realice súplicas continuas, pero no es una sola, o no podríamos pensar que las letanías son repetición y repetición constante de una oración, es simplemente algo mecánico, no es eso. Significa que cuando se está orando continuamente, se está pidiendo continuamente, es porque se reconoce que necesitamos de la acción de Dios en nuestras vidas. La oración litánica que está repitiendo de una forma continua es ese ejercicio de confianza a Dios. Esto dentro de la espiritualidad cristiana y dentro de las referencias que la misma Sagrada Escritura nos regala. Históricamente, las letanías latinas más antiguas que encontramos son la de los santos. Por ejemplo, cuando pedimos la intercesión de Santa María, Madre de Dios, y respondemos, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Todas las letanías de los santos son muy antiguas, datan aproximadamente del siglo VII después de Cristo, evidentemente, y las letanías de los santos sirven de referencia o de modelo a las letanías que encontramos ya de la Santísima Virgen María. En esas letanías de los santos, curiosamente, la primera letanía siempre se refiere a Santa María, a la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella es la primera entre todos los santos. Después de Jesús, María es la primera. Por eso entonces, cuando se dice Santa María, lo que decimos es, ruega por nosotros. Es la primera letanía. Y las letanías de los santos, como les decía, entonces sirven de modelo para la elaboración de las otras letanías que ya nosotros conocemos y sobre todo las llamadas letanías lauretanas. Vamos a explicar qué significan las letanías lauretanas. ¿De dónde viene ese nombre? Las letanías lauretanas son las letanías que continuamente nosotros rezamos todos los días cuando hacemos el Santo Rosario, ¿verdad? Cuando decimos Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Hasta Reina de la Paz. Estas son las famosas letanías lauretanas. ¿Por qué se llaman lauretanas? Las letanías lauretanas son aquellas
que se cantaban en el santuario de Loreto, en Italia. En este santuario tan famoso, donde la tradición nos dice que ahí está la casa de la Virgen, que fue trasladada esa casa a Loreto, en Italia, y que ya desde el siglo XVI son conocidas estas letanías. Estamos hablando de los años 1500. Ya eran conocidas estas letanías que nosotros rezamos todos los días. Sin embargo, los textos de estas letanías datan aproximadamente del año 1200. Vean que entonces son letanías muy antiguas. Todas las que rezamos, la gran mayoría que rezamos todos los días en el Santo Rosario, datan el texto del año 1200 después de Cristo. Pero ya el elenco completo de todas las letanías normalmente ya se rezaban en el santuario de Loreto en el siglo XVI. Loreto en Italia, de ahí viene el nombre lauretanas. Las letanías lauretanas, ¿cuáles son? Las que se rezaban en el santuario de Loreto, o se rezan en el santuario de Loreto. Son las letanías, podríamos decir, oficiales para el rezo del Santo Rosario. A lo largo de la historia de la Iglesia se han elaborado otro tipo de letanías modernas, dependiendo de algunas familias religiosas. Hay letanías que se han hecho de la Virgen María posterior al Vaticano II, sobre todo inspirados en el capítulo 8 del documento de la Lumen Gentium. A partir de ahí es donde se hicieron otras letanías, pero oficiales, digámoslo de alguna manera, del Santo Rosario, a nivel tradicional inclusive, son las letanías lauretanas, las que se rezaban en Loreto, o se rezan en el santuario de Loreto. Vamos a estudiar cómo están divididas estas letanías. Ustedes pueden en su casa o donde usted se encuentre en este momento, si tiene la posibilidad, usted puede buscar esas letanías en internet, en la página del Vaticano. Normalmente ahí ustedes las pueden encontrar y ustedes pueden ver, darse cuenta cómo es que están divididas estas letanías. Las tres primeras invocaciones iniciales, la primera parte, donde decimos Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Después de estas letanías vienen 12 invocaciones bajo el título de Madre, ¿verdad? Son las invocaciones donde se le da un realce fundamental, importantísimo, a la Virgen desde la categoría de su maternidad divina, desde la categoría de ser madre. Después de estas 12 invocaciones con el título de Madre, vienen 6 letanías bajo el título de Virgen. Virgen, son 6 letanías bajo el título de Virgen. Recordemos que entonces aquí estamos ubicándonos en dos de los dogmas marianos: la maternidad divina y la virginidad perpetua. Entonces, 12 bajo el título de Madre, 6 letanías bajo el título de Virgen, y luego vienen 13 letanías o 13 invocaciones simbólicas que tienen un fuerte sello del Antiguo Testamento. Por ejemplo, se le llama a María Arca de la Nueva Alianza, se le llama María Puerta del Cielo, se le llama María Estrella de la Mañana, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro. Son 13 invocaciones que tienen una connotación muy fuerte tomados del Antiguo Testamento. Luego vienen 4 invocaciones o 4 letanías que quieren resaltar a María como auxiliadora, María como consuelo. 4 invocaciones en donde encontramos a María como aquella que ha salido al rescate de cada uno de nosotros, sus hijos. Son 4 letanías que van en esa línea. Y luego, finalmente, 13 invocaciones a María con la categoría de reina. Reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, etcétera, hasta llegar a reina de la paz. Son 13 invocaciones a María como reina. Entonces vean que todas las letanías lauretanas están totalmente ubicadas o divididas según una categoría: la categoría de madre,
la categoría de virgen, 13 que tienen referencias del Antiguo Testamento, 4 que tienen una connotación de María que sale al auxilio o al socorro de cada uno de nosotros, y las 13 invocaciones que se refieren a María como reina. Las letanías lauretanas fueron aprobadas oficialmente por el Papa Sixto V, que muere en el año 1590. El 11 de julio de 1587 fueron aprobadas las letanías lauretanas, las que conocemos. Y luego el Papa Clemente VIII, en el año 1601, fue quien quiso extender las letanías a toda la Iglesia universal. Entonces, y sobre todo ya en la parte de la Iglesia latina, el Papa Clemente VIII en 1601. En este punto, llegados a este punto de la historia de la Iglesia, tenemos ya todas las letanías lauretanas, pero como acaba de suceder con el Papa Francisco, también a lo largo del tiempo fueron añadidas otras letanías, y esto es importante. El sábado pasado se añadieron 3 letanías, pero a lo largo del tiempo, a este elenco que ya en 1587 ya se tenía de una forma oficial, se le fueron agregando otras letanías que respondieron a una realidad histórica muy concreta. Y les voy a contar, porque me parece que es muy interesante, dentro del estudio de las letanías y dentro del estudio de la Mariología, que también conozcamos qué fue lo que sucedió a lo largo de este tiempo. Hay una letanía que ustedes saben muy bien que se llama, que decimos, auxilio de los cristianos, y todos ahí respondemos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos fue añadida después del año 1571. En el año 1571 recordemos que hubo una batalla que se llamaba la batalla de Lepanto, donde la iglesia salió triunfante ante la amenaza de los musulmanes en unas invasiones que hubo. El Papa pidió la intercesión de la Virgen para ganar esa batalla, para salvar la iglesia de esta guerra, de esta situación tan difícil. Y entonces el Papa del momento llamaba a María constantemente auxilio de los cristianos, auxilio de los cristianos, y promulgó mucho el rezo del Santo Rosario, o promovió que se rezara el Santo Rosario pidiendo el fin de esta batalla, el fin y la victoria sobre esta batalla. Entonces la Virgen intercede y el Papa entonces decide incorporar en el elenco de las letanías lauretanas el nombre de María como auxilio de los cristianos. Hay otra letanía que fue incluida, que es Reina sin pecado original. Reina sin pecado original. ¿Cuándo fue incluida esta letanía? En el tiempo en el que se estuvo revisando y estudiando teológicamente la posibilidad de promulgar dogmáticamente la Inmaculada Concepción de María, el Papa Gregorio XVI, que muere en 1846, había concedido a muchas diócesis del mundo y a algunas familias religiosas que pudieran integrar dentro de las letanías esta que es Reina sin pecado original. Después de que se promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, 8 de diciembre, ya de una forma espontánea la Iglesia Universal comenzó a incluir dentro de las letanías a María como Reina sin pecado original. Entonces vean que es en el contexto de la promulgación dogmática de la Inmaculada Concepción donde ya se empieza a llamar a María como Reina sin pecado original. Reina del Santísimo Rosario, otra letanía que fue incluida de una forma posterior. Hay un papa que es muy, dentro de la historia de la Iglesia, fue amante del Santo Rosario. De hecho, se le conoce como el Papa del Santo Rosario, como lo fue el Papa León XIII. El Papa León XIII, que le correspondió hacer la transición
del siglo XIX al siglo XX, murió en 1903. Él escribió muchas, podríamos decir, encíclicas que se refieren al Santo Rosario. Entonces, él propagó de que se incluyeran dentro de las letanías lauretanas esta de Reina del Santísimo Rosario. Esto se lo debemos al Papa León XIII, y eso fue el 10 de diciembre de 1883. Otra letanía, Madre del Buen Consejo, que también la rezamos todos los días. Esta también se la debemos al Papa León XIII, y porque se debe a que el Papa era oriundo o nativo de Roma. En un sector, en un lugar de Roma, hay un santuario que es dedicado a la Madre del Buen Consejo. Y el Papa León XIII era oriundo de ese lugar. Haciendo entonces memoria de su tierra natal, quiso León XIII, antes de morir, en 1903, incluir la letanía Madre del Buen Consejo. Reina de la Paz, que es la última letanía que rezamos siempre, Reina de la Paz. Esta está en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que recordemos que fue de 1914 a 1918. El Papa Benedicto XV, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que fue un tiempo sumamente fuerte de la primera parte del siglo pasado, pidiendo justamente el fin de la guerra, el fin de este conflicto bélico que se vivía, quiso incluir entonces también dentro de las letanías lauretanas el título o la letanía Reina de la Paz. Cuando la recemos entonces, a partir de ahora que vamos conociendo la historia, ya tendríamos que decir que decimos Reina de la Paz porque fue en el contexto de el fin de la Primera Guerra Mundial. Y otra letanía que conocemos, que es, o que decimos constantemente, es Reina Asunta al Cielo, que hace referencia obviamente a la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Recordemos que la proclamación dogmática, que ya lo habíamos estudiado en su momento, de la asunción de la Virgen María al cielo, se da el 1 de noviembre del año 1950. 1 de noviembre de 1950. Pío XII, el día antes de la proclamación de María Asunta al Cielo, incluye dentro de las letanías esta, Reina Asunta al Cielo. Eso fue un 31 de octubre de 1950, gracias a Pío XII, que introduce esta invocación dentro de las letanías lauretanas. Y un poco ya más reciente, para pasar entonces a las tres que el Papa Francisco ha agregado, tenemos Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia, recordemos que, fue lo primero que estudiamos hace más de 2 años, yo creo que en algún momento vamos a repasarlo, pero fue el capítulo 8 de la Lumen Gentium del Vaticano II, cuando se concluyó esta sesión, cuando se aprobó la Lumen Gentium, el 21 de noviembre de 1964, San Pablo VI, al término de esta tercera sesión del Vaticano II, proclama a María como Madre de la Iglesia. Y hay que señalar que la Congregación para el Culto Divino, el 15 de marzo de 1980, informa a los presidentes de las conferencias episcopales que San Juan Pablo II concedía la facultad de insertar en las letanías la invocación Mater Ecclesiae, la invocación Madre de la Iglesia, inmediatamente después de la letanía Madre de Cristo. Entonces, la letanía Madre de la Iglesia se la debemos a Pablo VI en el contexto de la promulgación de la Lumen Gentium, pero sobre todo a Juan Pablo II, que en 1980 fue el que pidió que se integraran dentro de las letanías lauretanas este título de Madre de la Iglesia. Además, recordemos que la celebración de María como Madre de la Iglesia se la debemos al Papa Francisco, que la celebramos los lunes
después de Pentecostés. El lunes después de Pentecostés es cuando nosotros celebramos la memoria litúrgica de María, Madre de la Iglesia. Y la última es Reina de la Familia. Reina de la Familia. Esta era la última letanía más reciente que se había incluido dentro del elenco de las lauretanas. Reina de la Familia. Y se lo debemos a San Juan Pablo II también. El 31 de diciembre de 1995, San Juan Pablo II disponía que la invocación Reina de la Familia se incluyera en la letanía lauretanas entre las invocaciones Reina del Santísimo Rosario y Reina de la Paz. En medio de estas dos invocaciones se incluyó Reina de la Familia. Así accedía a las peticiones recibidas durante el Año Internacional de la Familia en 1994, en orden de que la Santísima Virgen María estuviera presente en cada hogar con la luz de su ejemplo y de su materna intercesión. Reina de la Familia fue justamente la última letanía que se había integrado a todo el elenco de las letanías que conocemos. Hasta ahí, en 1995, las letanías habían estado intactas, digámoslo así, no se había incluido ninguna más. Ahora, el sábado pasado, en la memoria de el Inmaculado Corazón de María, que hemos celebrado, la Congregación para el Culto Divino, en nombre del Santo Padre Francisco, comunica a todos los presidentes de las conferencias episcopales que den a conocer que se integran 3 nuevas letanías al todo este elenco de las letanías lauretanas. No había ningún cambio en el Santo Rosario desde que San Juan Pablo II agregó los rosarios de la luz, los misterios de la luz, los misterios de la luz para el día jueves. No había ningún cambio en el rosario hasta el sábado pasado con la inclusión de las 3 letanías nuevas. Juan Pablo II, el Rosario Virginis Mariae, el documento sobre el Santo Rosario, afirmaba que las letanías eran como un coronar todo el camino interior que cada fiel cristiano al rezar el rosario de la mano de la Virgen María va al encuentro con Jesucristo cada vez que rezamos el rosario. Entonces, las letanías lauretanas tuvieron ya un cambio a partir del sábado pasado. El Papa Francisco incluye entonces Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza y Consuelo o Ayuda de los migrantes. Así como las que se fueron incluyendo a lo largo de la historia respondían a un contexto particular, creo que ustedes y yo coincidimos que es en este año 2020 hay razones de sobra para saber y argumentos de sobra para saber de que estamos en un año muy retador, en un año muy particular, en un año donde como cristianos nos tenemos que aferrar aún más del Señor y de la Santísima Virgen María. Si ya de por sí sabemos que Francisco ha marcado su pontificado con un amor filial, con un amor particular a la Virgen María, no solamente a nivel de una devoción, sino a una verdadera espiritualidad mariana, con gestos muy concretos. Recordemos que siempre Francisco, cuando realiza algún viaje apostólico o hay alguna circunstancia particular, siempre acude a venerar y a orar de frente al ícono de la Salus Populi Romani que se ubica en Santa María la Mayor, allá en Roma. Él siempre tiene un acercamiento muy especial con la Virgen María. Madre de la Esperanza, Madre de la Misericordia, Consuelo o Ayuda a los migrantes, responde a una realidad que estamos viviendo. Y esto lo dice el secretario para el culto divino, de la Congregación para el Culto Divino, Monseñor Arthur Roche, cuando el sábado pasado se promulgó estas 3 letanías nuevas para el Santo Rosario. Él decía, comentando, de que estas invocaciones
son muy importantes para los que están sufriendo por la pandemia del COVID-19 y también por aquellos migrantes que están sufriendo, dejando su tierra en busca de nuevas oportunidades laborales o de nuevas situaciones de vida, mejorar su vida a partir también de las dificultades políticas o sociales que viven en su país. Recordemos que Francisco, el Papa Francisco, no ha sido indiferente a la pandemia que estamos viviendo en la actualidad y que azota al mundo entero, incluyendo nuestro país. Nada más recordemos la peregrinación que el Papa hizo en solitario en la iglesia, a la iglesia de San Marcelo al Corso en Roma, el 15 de marzo pasado, en plena cuarentena allá en Roma, y se fue a orar de frente al Cristo que data del siglo XV, que de una forma milagrosa había salvado al pueblo romano de una peste en 1522. El Papa va a orar y este mismo Cristo fue este crucifijo el que el Papa pidió que se llevara a la Plaza San Pedro para hacer aquella oración y aquella bendición a todo el mundo aquel viernes 27 de marzo, que creo que ustedes y yo recordamos a la perfección días antes de la Semana Santa. Entonces, ahora Francisco, al agregar 3 letanías, responde a una situación que va a quedar grabada en la historia de la humanidad, como es este año 2020, a partir de la pandemia del COVID-19 y de las situaciones también de los migrantes en todo el mundo. Las 3 letanías tienen una referencia muy importante, fundamental, a un contexto histórico que vivimos en la actualidad. ¿Por qué le decimos a María Madre de la Misericordia? No solo decimos que ella es compasiva, que ella es amorosa o que es tierna, sino también que afirmamos que ella es realmente la madre de aquel que es la misericordia, aquel que es el Señor misericordioso, que tanto nos amó y que dio su vida por nosotros. Llamamos a María Madre de la Misericordia porque es la Madre de Jesús. Llamamos a María Madre de la Esperanza porque afirmamos lo que ya el Antiguo Testamento dice, que nuestra alma espera en el Señor, espera en su palabra. Afirmamos que María es la madre de aquel que no nos defrauda, de aquel que no defrauda la esperanza de cada uno de nosotros, aquel que no nos ha dejado huérfanos, aquel que se ha quedado con nosotros. Y llamamos a María consuelo o ayuda de los migrantes porque es una de las preocupaciones muy importantes y que marcan también el pontificado del Papa Francisco. Recordemos que el primer lugar que el Papa Francisco visita saliendo de Roma es una isla que se llama Lampedusa, que es de Italia, pero que está más cerca de África que de Italia mismo. Francisco se va a esta isla de Lampedusa el 8 de julio del 2003, poco tiempo después de asumir como Papa, y porque él lo que desea es, el deseo es que no caigamos él decía, en la globalización de la indiferencia y en la globalización del descarte. Así lo llamaba él cuando fue a visitar esta isla, donde él dice cómo es posible aquellos que huyen, sobre todo muchos africanos que tratan de buscar llegar a Europa, que arriesgan su vida en situaciones de una calidad de salud y de vida muy precarias. ¿Cómo es que ellos, para nosotros pasa esto, es indiferente? La situación migrante y decir a María consuelo o ayuda a los migrantes es también pensar en aquel texto de Mateo 2, 13, 23, cuando José y María tratan de custodiar la vida de su hijo Jesús, que se veía amenazado por Herodes, que quería matar al niño. María y José toman al niño, tienen que salir de la Tierra Santa, estaban en Belén, y tienen que peregrinar, migrar hasta Egipto, esperando que ya pasara la amenaza de Herodes, que quería acabar con la vida del niño. Entonces, la familia de Nazaret
se hace experiencia de los migrantes como migrante, hace experiencia, el mismo Dios hecho carne, hace la experiencia de ser un migrante también. María carga a Jesús en sus brazos y hoy ella lo sigue haciendo en todas las latitudes del mundo, donde hay miles y miles de personas que huyen de sus países, sea por una persecución política o por buscar nuevas oportunidades de trabajo o para buscar condiciones más dignas para vivir. Francisco, el Papa, no es ajeno a esta realidad. En Centroamérica vivimos esta situación, en África lo viven, en Sudamérica, en México, en todos los lugares del mundo hay situación difícil con respecto al tema migrante. Por eso Francisco trata de que seamos conscientes dentro de las letanías de orar por todos los migrantes, por todos los que peregrinan de alguna manera saliendo de su tierra natal, buscando nuevas oportunidades para vivir. Un tema obviamente que no es tan fácil, un tema que es complicado, un tema que es muy retador. Las dos letanías, Madre de la Esperanza y Madre de la Misericordia, de alguna manera responden a la pandemia del siglo XXI, del año 2020, como es el COVID-19. Y la letanía Consuelo o Ayuda de los migrantes a una realidad que en el mundo entero también estamos viviendo. Entonces, una vez más, queridos hermanos y hermanas, el Papa Francisco nos recuerda que el papel de María en la vida de la Iglesia y del mundo es fundamental. En tiempos tan convulsos como el actual, hacemos lo que ya los primeros cristianos buscaban: acudir a la protección y al amparo de la Madre de Dios y Madre nuestra. Para nosotros, hoy debe ser el tiempo de la misericordia. Por eso llamamos a María Madre de la Misericordia. Es el tiempo de la esperanza. En medio de la pandemia que vivimos, tenemos que mirar este momento histórico llenos de esperanza. Y llamamos a María consuelo o ayuda de los migrantes, porque nosotros no podemos caer en la globalización de la indiferencia, como él mismo lo decía cuando visitó la isla de Lampedusa, allá en Italia, una isla donde llegan miles de migrantes africanos buscando mejores condiciones para vivir, y que obviamente a esto hay que darle una respuesta. Por eso nuestras plegarias y nuestras súplicas por medio de la letanía suben al Padre por medio de Jesucristo y por la intercesión de la Virgen María, a quien nosotros le pedimos que ruegue por nosotros. Cuando decimos Madre de la Esperanza, decimos ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Consuelo o ayuda de los migrantes, ruega por nosotros. Es ponernos al amparo de la Virgen María para que el mundo alcance la paz, para que el mundo alcance la serenidad y para que el mundo, cada uno de nosotros, podamos responder al reto que hoy la historia nos presenta. La última palabra siempre la tiene el Señor, la última palabra siempre la tendrá Dios, que es bueno, misericordioso y que ha dejado una madre que nos acompaña en todo momento. Bien, hermanos y hermanas, hoy ha sido un paréntesis dentro de todo el estudio que hemos estado haciendo acerca de las apariciones marianas. Hoy hemos hecho un paréntesis en el programa de este día para entrar o para haber dado una mirada general al tema de las letanías debido a este momento histórico que el Papa Francisco ha marcado, que es la inclusión de 3 nuevas letanías al elenco de las letanías lauretanas: Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza y Ayuda o Consuelo de los Migrantes. Hoy que recemos el rosario, cuando vayamos a las letanías, recordemos que debemos insertar estas nuevas invocaciones para en las letanías. Obviamente podemos accesar al documento para estudiar en qué lugar van las letanías nuevas. Ya eso está publicado igual en nuestra página de Facebook de Aquí Tienes a Tu Madre,
ustedes lo pueden encontrar. Vamos a terminar entonces invocando a la Madre de Dios, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe ahora y siempre. Que la Virgen María esté siempre en sus corazones. Siga aquí en Radio Fides, en San José TV. Si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana en una formación más de Mariología en Aquí Tienes a tu Madre. Que el Señor les acompañe y les bendiga.